Mis amigos, mis amigas, bendecida tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, donde Elohim nos ministra de una manera especial, recreativa, ¿verdad? Y vamos a estar en esta ocasión con Éxodo Shemot capítulo 22. Hasta hace 2 minutos no sabíamos cómo se iba a llamar el tema, de hecho no me había acordado de titularlo. Se va a llamar El ladrón y el robo. El ladrón y el robo porque nos va a hablar de la Torá aquella que enlaza con el llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que va a enlazar con aquello de como ladrón en la noche. Vamos a ver las reglas en la Torá que hay de eso, ¿no? Cuando aparentemente poca gente vería la conexión. Vamos a ahondar sobre eso, vamos a estar profundizando Torá, que es lo que nos gusta, y agradecer primeramente también a Estados Unidos, México especialmente, que nos ven mucho, y también en Chile, que nos están viendo mucho. Y agradecer la colaboración de nuestras amigas de Puerto Rico, porque casi siempre nos estamos hablando y aportando cosas, ¿verdad? Y entonces, pues saben ustedes que antes hacemos un recorrido por aquellas cosas que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Y en esta semana hemos visto, normalmente hay 3 o 4 apuntes que tomo en Shabbat. Hay veces que en Shabbat se me ministra especialmente y son muchos puntos. Y en este Shabbat pues ha sido 3 o 4 puntos y luego se me van añadiendo a lo largo de la semana cuando voy captando cosas que me van llamando la atención. Y así va, ¿verdad? Y entonces hemos visto esta semana que un ministerio predicaba, intentaba aportar de que no replicar a un padre errado es señal de honra, pero nosotros lo transformamos en pregunta. No replicar a un padre que erra en una declaración es señal de honra. Hay gente que lo vería al contrario. Hay gente que la honra es corregir a un padre o a quien sea cuando no se está en lo cierto, y más a un padre para que el padre piense mejor, mejore o recapacite. Si es un padre humilde, pues por supuesto lo va a aceptar. Si es un padre que es arrogante, nada más que por el hecho de ser hijo, no va a recibir consejos de un hijo. Pero así es, ¿verdad? Esto se da también mucho en América, donde llaman a los padres de usted muchas veces, y eso también lo toman como señales de honra, cuando a mí, sinceramente, no me parece que por llamarle de usted a un padre le tengas más respeto. Y lo que yo entiendo por respeto y por honra, pues yo entiendo que a un padre errado hay que corregirlo con mucho amor, por supuesto, con mucho tacto, pero hay que corregirlo. Igual que a todo el mundo, no hacer acepción de personas ni siquiera con tu padre. Luego nos hemos dado cuenta de otra cosa que está aconteciendo por estos lares de internet, y es que se están ilustrando las prédicas. Esto pasa ya incluso en el mesianismo, antes pasó en los adventistas, y por supuesto pues esto viene de la rama católica o del ramo católico, y entonces ilustran las prédicas con imágenes de Jesús o Yeshua, porque ya el mesianismo, como digo, también está con esto, está a vueltas con esto de ilustrar las prédicas con imágenes de Jesús o Yeshua. Nosotros disfrutamos con lo que es la voz y el mensaje y la voz. No quiere decir que no utilicemos una miniatura o incluso un vídeo insertado, que lo hemos hecho. Pero en lo que es el mensaje y la voz es la pureza de la buena nueva, la pureza del mensaje. Cuando un mensaje tiene fuerza, no necesita más. Y esto de ilustrar las prédicas con imágenes de Jesús o Yeshua, pues resulta que es, como ustedes comprenderán, idolatría. Y desobedece lo que es el mitzvot, de no te harás imágenes.
Así que pueden predicar todo lo que quieran Torah, pero la infringen desde el principio, encabezando o aportando imágenes del Mesías en sus ponencias. Es una triste pena también. Bueno, entonces, también hemos reflexionado que la relación real entre los hermanos se ve en los hijos de los hermanos, es decir, en los sobrinos. Esto me pasará a mí y le pasará a muchos de ustedes. ¿Pueden parar los sobrinos a nuestro lado? Si no pueden parar, si acaso no pueden parar, pues resulta que es porque hay una envidia inculcada. Esto acontece de esa manera también. Y ahora, en la nota del humor, para bajarle un poco a, digamos, la tensión, que no es tal, ¿verdad? Porque nos lo pasamos muy bien predicando la palabra de poder. Incluso nosotros, miren, nosotros disfrutamos cuando alguien se está expansionando, dice disparate, sí, pero se expansiona predicando la palabra. Nosotros admiramos eso y disfrutamos mucho viéndolo, porque eso sana y eso es medicina y eso es pues lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Vamos, mejor sería que se predicara lo correcto, pero quiero decir que disfrutar de la predicación, disfrutar de la Biblia es algo que a nosotros, ver que se disfruta de la Biblia, que se goza, pues nos causa a nosotros mismos gozo, ¿verdad? Quiero aportar una idea fusionista para fusionar. Ahora que está tan de moda el aunar criterios, en buscar soluciones, en ser diplomáticos con todos. Bueno, pues para que vean que yo no me quedo al margen, ¿verdad?, de lo que es ese fusionismo, pues resulta que yo quiero aportar algo también, y esto valdría, yo creo que aportaría mucho a aquello que están haciendo en los países de Arabia de la casa de Abraham, porque yo de verdad que yo quisiera enterarme de lo que predican ahí, porque ¿qué predican? Si el contenido echa para atrás a lo que es la amalgama, pero yo sí podría aportar un contenido jocoso, un contenido en tono jocoso que les desvelo a continuación, que es que yo pondría el punto medio entre Miranete, que es donde se anuncia la hora de la oración, que es como una torrecita, en el Islam, ¿verdad? Pues yo lo mezclaría con la palabra hebrea Mishkan, y entonces yo le llamaría digamos, al templo físico de esa religión abrámica, le llamaría Mishkanete, el Mishkanete. Bueno, pues eso, perdónenme la locura, ¿verdad? Pero para que vean que no nos quedamos fuera y que estaríamos dispuestos a pues ampliar términos y a que vieran que al final no hay una separación real de lo que es. O sea, hay separaciones que son reales por Torá, pero la mayoría de las separaciones se dan por mandamientos de hombres y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues sería buena idea, un miscanete, ¿verdad? De todas maneras, como Elohim no habita en templo hecho de manos, pues vamos a ponerle miscanete y nos llevamos todos bien. Es mi punto, es mi punto. Entonces, hemos reflexionado también que mucha gente se cree que edificar es regalar el oído. Me edificas si me regalas el oído y me dices lo maravilloso que soy. Pero si no, ya no me edificas. Y edificar, en lo que en verdad significa, es administrar cargas. Se edifica cuando se administran cargas. No debes sobrecargar en un sitio y en otro no. Debes administrar la carga. Debes ser sabio, por lo tanto, en cómo edificas. Cómo te administras a ti mismo y a los demás las cargas. ¿Entiendes? Si ahora resulta que todos son catástrofes o todos son problemas, no estás edificando bien, porque no estás administrando las cargas de los que te oyen ni las de ti mismo. ¿Entienden? Administrar cargas. Eso es edificar. Ahora, un tema a reflexionar muy seriamente, esto incumbe a mis amigos colombianos,
y mi familia política colombiana, que resulta que en City TV, en City TV, en Bogotá, se dio la noticia en estos días de que abuelo adoptivo viola y mata a niño de 6 años y la policía iba a detenerlo, pero se dio a la fuga. Ahí llevas azote a la moral del pueblo. Eso es un azote, eso es un látigo, eso es lacerante para el pueblo. Colombia es una nación que paga por entrar en los servicios públicos para el aseo, y que muchos colombianos están acostumbrados a comer en cualquier parte, pero deberían empezar a valorarse y deberían exigir que, por ejemplo, estos periodistas que están ahí, que son señoritangos, señoritos, relucidos, ¿verdad? Y hijos la mayoría de colonialistas españoles o descendientes, y esto no deberían permitirlo, esto deberían quejarse. De hecho, hay reclamaciones a las cadenas de televisión cuando algo no va bien en Colombia, cosa que aquí es más difícil de ver, pero allí en ese sentido están avanzados, y yo propongo que denuncien noticiarios como ese, porque a mí me das la noticia de que se ha violado y matado al niño, pero dímela o házmela saber cuando se ha apresado el infractor, el violador, el abuelo adoptivo en este caso. Cuando se resuelva el crimen y hayan cogido al culpable, entonces me lo dices, me das la noticia. Pero si no, es una mala intención, esto es serpiente, esto es víbora y esto es un azote al espíritu del pueblo. Ahora, ya antes de entrar en el mensaje, quiero que profundicemos en esto, porque esto es importante de disfrutar. Fíjense en esto. Cuando dice Juan, nos dice que, bueno, sí, Johanán en la isla de Patmos, porque esto se dice en Apocalipsis cuando dice que en su muslo está escrito un nombre que solo él, que nadie conoce sino solo él, y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo de Elohim, lo que en hebreo se traduce como la Menraja Elohim, la Menra del bendito sea. Ahora, cuando hablamos de verbo, es una acción. Cuando dice el Verbo de Dios, está diciendo que el Mashiach es la acción de Dios. Donde hay una acción de Dios, una acción de Elohim, allí está el Mashiach. Por eso el Mashiach dice, donde estéis 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi verbo, en mi acción, allí estoy yo. De manera que, y todavía más profundo, sería el significado de que su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo de Elohim, la acción social. Elohim habita en la acción social. Ahí es donde habita, en la relación. Donde hay una acción y una relación, allí habita, por eso, donde hay 2 o 3. Yo traduciría el Verbo de Dios como la acción social. Ahí es donde habita Elohim. Y cuando dice también, esto también es profundo, cuando dice el salmista, dice que es el hombre para que tengas de él memoria. La gente lo interpreta como queriendo decir, ¿quién es el mindundi del hombre para que tengas de él memoria? Pero aquí lo que tiene el salmista es una admiración. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué importancia no tendrá el hombre para que tengas de él memoria? Y entonces vemos que sabía el salmista que al hombre le faltaba solamente un hervor para vivir en Elohim, en lo que es el ámbito Elohim. Entonces no se daba esto como otra cosa, sino admiración, ¿verdad? No es ¿qué es el hombre? El hombre no es nadie, el hombre... No, es que, miren, el hombre es quien da a conocer a Elohim.
Por eso dice el Mashiach, dice, cuando ora en Getsemaní, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y por eso luego se dice también, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Es el hombre quien da a conocer a Elohim. Por eso el hombre no es ningún mindundi, ni el hombre tiene poca importancia. Ahí se admira el salmista. ¿Qué es el hombre? ¿Qué talla hay en el hombre para que tengas de él, oh bendito Elohim, memoria? Y ya por último, para acabar este repaso, pues hemos visto que hay youtubers viajeras con el trasero al aire, ¿verdad? Se meten en la playa y se ponen su tanga y entonces dicen, miren, les voy a enseñar esta playa tan hermosa. Y dices, ¿qué playa? Claro, el espectáculo, pues es así, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué proxenetas hay detrás de las cámaras en estas youtubers viajeras? Esto se está viendo a porrillo. Es otra forma de prostitución, es otra forma de proxenetismo. Bueno, entonces ahora sí entramos ya en el capítulo 22 de Shemot. Vamos a disfrutar, vamos a estar disfrutando. Va a ser un placer y vamos a profundizar en lo que es la Torá de vida y no nos vamos a quedar, como siempre digo, no nos vamos a quedar en la superficie, sino ir ahondando, ¿verdad? Saboreando. Dice, si un ladrón es sorprendido en el acto de robar y es golpeado de muerte, no es asesinato. Ojo a esto. Les repito, dice, si un ladrón es sorprendido en el acto de robar y es golpeado de muerte, no es asesinato. Bueno, entonces, si enlazamos el ladrón, ¿cómo es conocido? Dice, vendrá como ladrón en la noche, pues entonces aquí se plantea, digamos, un problema que todos no van a saber resolver. ¿Por qué? Porque resultaría de que el Mashiach es un ladrón, o no es verdad, es un ladrón en la noche. Y dice que si es golpeado de muerte en el acto de robar y lo asesinan, ya no es asesinato. Vamos a ver. Segunda de Pedro 3:10. En segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, purificador de los cielos, dice en verdad el Padre nuestro, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿cómo viene el Mashiach? Como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5, verso 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente, dice desde el 1, de las ocasiones, y no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Podríamos decirle al Mashiach, como te pillen otra vez, te matan otra vez. Podríamos decirle al Mashiach, cuando venga como ladrón en la noche. Si te pillan robando en el acto de robarnos, en el acto de capturar a la amada, te matan otra vez. Pero ahora vamos a ver, esto no es ningún disparate lo que estoy diciendo, lo vamos a ver. En el verso 2 dice, a no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso sí sería asesinato. Si matan al ladrón ya a la luz del día, entonces sí es asesinato. Ahora, un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, si el ladrón no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Bueno, entonces, cuando el Mashiach va a venir a por la amada inminentemente, la pregunta es, ya digo, si lo pillan de noche robando, lo matan. Ahora, la pregunta es, ¿ha salido ya el sol?
porque si ha salido ya el sol, resulta que dice, a no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso sí es asesinato, si lo matan. Entonces, ¿salió ya el sol? Claro que sí, Malaquías 4:2, lo pueden ustedes leer. Salió el sol de justicia y en sus alas trajo salvación, como profetizó Malaquías en 4:2. ¿En qué? En la persona del Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach vino en el día 4 de la creación, que fue el año 4000. Igual que se creó el sol, que fue el día 4. ¿Me entienden? Ahora, aquí hay dos interpretaciones. Resulta que tiene que restituir, dice, un ladrón, de todas maneras, tiene que restituir. Así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido. Oiga, ¿cómo enlazamos esto? Tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Entonces, la restitución que hace el Mashiach es que se da, que es casi un sinónimo de venderse. La restitución es darse, venderse a la humanidad. Así es como restituye. Ahora, la otra interpretación que se acopla a esta, no hay pérdida en el robo. No hay pérdida en el robo, porque dice, si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Ahora, como el robo no ha sido una pérdida, cuando hablo de robo, enlacen ustedes, los que ya estudian Biblia, el robo es la captura, el arrebatamiento. Entonces no hay pérdida en el arrebatamiento, en la captura de la amada. En la captura de la novia no hay pérdida en el robo, en la captura de la novia. ¿Por qué? Porque la captura, el robo se daba, la captura de la novia, cuando la familia se oponía. Ahí está. Entonces no hay pérdida en el arrebatamiento, en tomar a la amada, porque la familia se oponía y entonces ahí el novio tomaba, digamos, por la fuerza, robando, capturando a la amada, que es lo que hace con nosotros. Verso 3. Dice, si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble, no importa si es buey, un asno o una oveja. Ahora, proféticamente, ¿qué pasó? Dice, si es encontrado vivo en su... Si es encontrado vivo en su... Si lo que robó, en este caso sería la amada del Mashiach, la que captura, ¿verdad? Porque la familia se oponía. La captura, si es encontrada viva la amada del Mashiach, él tiene que pagar el doble. Por eso, y luego dice, no importa si es buey, un asno o una oveja. Aquí entra esa relación profética. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay testigos del robo. No hay testigos del robo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No hay testigos de lo que será la captura. Cuando quieran acordar, ya no lo verán más. Porque en Primera de Tesalonicenses 5, 4, 5 nos dice así. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis, porque vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, los que están en la noche no pueden ser testigos del arrebatamiento, de la captura de la amada. ¿Por qué? Porque la captura de la amada, el encuentro con la amada, el encuentro con el Mashiach es or, es luz, y no se ha movido otra cosa que luz. Todo lo demás queda a oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué no hay testigos del robo? ¿Por qué no hay testigos del arrebatamiento? Porque viven en tinieblas. Entonces, si sus ojos son tinieblas, ¿cómo van a ver? Por más luz que sea ese encuentro cósmico, ese robo, esa captura de la amada, no lo pueden ver.
De hecho, no lo están viendo venir. Pero es que esto aconteció ya, no de ahora. No es que vaya a acontecer ahora, que también. Esto sucedió cuando les cogió de noche al judaísmo. Porque no fueron testigos del robo que, digamos, la captura de la amada se firmó en el madero. Ahora viene ya la remuneración, lo que viene es la consecuencia, el logro de aquella firma, ¿verdad? Y al judaísmo les cogió de noche. No fueron testigos de la firma de la captura de la amada, no fueron testigos del robo. Entonces, en el año 70 llegaron sobre ellos, ¿qué? Tinieblas. Por eso anunciaron los profetas previamente que sería día de tinieblas y no de luz. Año 70, destrucción física de Israel. Ahora, resulta que el Mashiach tenía que pagar el doble siempre y cuando. Ahora, no hay testigos, no hay a quien darle. Me refiero porque viven en tinieblas, les pasó de noche, no se enteraron de nada. Pero en teoría, resulta que el Mashiach tenía que pagar el doble cuando el motín de él, que es su amada, se hallara viva. Como se ha hallado viva, el Mashiach ha pagado el doble. ¿Cómo? Con dos muertes. Una, la muerte en el madero, y otra, el deicidio ilustrado que fraguaron en este mundo con el ateísmo de la Revolución Francesa, en adelante, ¿verdad? Con la Ilustración. También fue la muerte de Dios. Entonces pagó el doble. Cumplió exactamente esta Torá. Bueno, entonces, versos 4 y 5, dice, si una persona deja pastar en un campo o una viña o dejando su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de lo mejor de su cosecha de su propio campo y viña. Esto habrá quien le dé su significado, yo aquí no lo vi, fuera de la práctica, fuera de lo que es la práctica, vamos, que no lo veo profético. Ahora el verso 5 sí dice, si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o un campo por cosechar, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Entonces, el grano en pie es el que se restituye si hay un accidente, un fuego. Eso se tiene que restituir, el grano en pie. El grano en pie es el que se restituye. Por eso, al final, son 144.000. De pie. Es un grano de pie, restituido. Versos hasta el 9. Dice, si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el depositario tiene que declarar delante de Elohim que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de Elohim y al que Elohim condene, tiene que pagar al otro el doble. Esto me llama mucho la atención porque esto fueron el principio de los males, de los conflictos de territorio y de todas las guerras, porque dicen que el mal del capitalismo fue cuando uno dijo esto es mío y el otro se lo creyó, ¿verdad? Pero aquí vemos un Elohim participativo, por eso digo que es acción social, porque la propiedad privada la dilucida Elohim en activo. Elohim activo decía quién era condenado en el alegato y quién llevaba la razón en lo que es propiedad privada. Es un Elohim activo. O sea, no estamos hablando de un Elohim que se mantiene al margen de nuestros problemas, de nuestros quehaceres y de nuestros trasiegos en la vida. No, él declara.
al culpable y al inocente, en todo. Con lo cual se puede efectuar placenteramente la acción social, el verbo de Elohim. La Constitución de Israel. La Constitución, exactamente. La Constitución. 14, ya hasta en adelante del 9 hasta el 14 y 15, dice: si una persona confía a un vecino un buey, un asno, oveja o cualquier animal y dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento del vecino delante de Yahweh que él no ha cogido los bienes zanjará el asunto entre ellos. El dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia, entonces él tiene que pagar la pérdida. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar la pérdida. Si el dueño lo había alquilado, la pérdida está cubierta por el precio del alquiler. Esto es muy profundo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí la pregunta a hacerse es, vamos a ver, está hablando de viñas, está hablando de si el dueño está presente o no está presente, porque esta es la clave de esta Torá, de los versos 14 y 15. Y esto se encuentra en la buena nueva de Mateo, Matillahu, de una manera maravillosa, que aparentemente nunca se enlazaría con esto que acabo de leer en la Torá, pero que es así, fíjense. Mateo 21, 33 al 41, nos narra la célebre parábola, ¿verdad? Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, dice. Esa es la clave. Y se fue lejos. Y se fue lejos. Ahora, ¿qué ha hecho el Mashiach? Ha dejado los labradores y se ha ido lejos a preparar morada para su amada. Se ha ido lejos. Por lo tanto, el Mashiach está en espíritu, está presente, pero su cuerpo está ausente. Y entonces dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, mas que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Todo esto con Elohim ausente, ¿verdad? Luego le hacen lo que le hacen al hijo, y tomándole al hijo le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. Sin misericordia es la misma palabra que gracia. A los malos destruirá sin gracia. Y los malos pueden decir: menos gracia me hace a mí, ¿verdad? Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, si el Mashiach hubiera quedado en cuerpo después de su muerte, o dicho de otra manera, vamos, más exactamente, si al Mashiach no lo hubieran asesinado o no se hubiera dado él por nosotros, si se queda en cuerpo, no puede juzgarle a los labradores, no puede juzgarles a los labradores malvados, porque habría alquilado su viña al sionismo y le habrían incluido el precio de alquiler con el Estado superdotado de Israel a partir de 1948. Así es como lo hubieran pagado. ¿Qué más quieres? Si te hemos pagado por la viña, mira, el Estado más superdotado de la historia, el sionismo. Así hubieran podido alegar, según esta Torá, si el Mashiach no se hubiera hecho ausente en este tiempo.
Una vez que se hace ausente, entonces sí los hace culpables y los hace que tengan que pagar por lo que han hecho. Entonces, dice, si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar la pérdida. Si el dueño lo había alquilado, la pérdida está cubierta en el precio del alquiler, ¿verdad? Si hubiera estado presente, entonces no tendría que pagar la pérdida. Pero puesto que estaba ausente, ahora los que tienen que pagar la pérdida son ese estado de cosas. Entonces, verso 16 dice, pero si su padre... No, sí, 15, 16. Dice, si un hombre seduce una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Fíjense qué maravillosa es la Torá para todo aquel que de verdad tenga ojos para ver y oídos para oír, como decía el Mashiach, que esto es la solución. En la Torá siempre ha estado la solución a la fornicación y a la degradación femenina. Si tú tomas a una mujer, tienes que pagarle la dote como mínimo. Como mínimo. ¿Verdad? Así se acaba con la fornicación y la degradación femenina. Verso 16, lo repetimos, dice, si un hombre seduce una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Para que sea su esposa. O sea, no es pagarle y desentenderse, no, es para que sea su esposa. Ahora, dice, pero si su padre rehúsa dársela a él, él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por vírgenes. Ahora, ¿qué nos encontramos aquí en esta cláusula? Un padre inepto del inepto hijo fornicario, que su hijo no disfruta de la mujer que ha tomado virgen y encima tiene que pagarle. Y su hijo sin disfrutar de ella. Es un padre inepto de tal palo tal astilla, ¿verdad? Verso 18. Dice, no permitirás que una hechicera viva. Oiga, hechiceras ha habido muchas, con nombres de hombres. Edward Bernays habló de las relaciones públicas y se maravillaba de cómo era de fácil manipular la mente del público, y lo dejó en los escritos. Era sobrino de Sigmund Freud. Y aplicó lo que es el ocultismo para manipular la psique. Ese fue una hechicera. No dejarás que la hechicera viva. Las hechiceras, por supuesto, están en programas de televisión. Esto abunda mucho. Y hechicera también es aquella que para mostrarse de otra manera engaña al hombre haciendo filtros en la imagen. Eso también es otra hechicera. Y hechiceras al máximo son los cabalistas. Ahora, el otro día escuché que con la excusa pseudocientífica, porque ellos, por mucha ciencia que quieran, los cabalistas, por mucha ciencia de la que quieran hacer acopio, su costumbre cabalística data del medievo, es algo medieval totalmente desfasado. Y entonces intentan hacer acopio de esa frase que dice, la energía ni se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. ¿Para qué? Fíjense, claro, como no les pongan atención, se las meten doblada. Eso es para espiritismo, porque como la energía no se crea ni se destruye, y ellos dan a entender que las moléculas del muerto, digamos, se quedan pululando, pues así se aplican, la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Entonces, ¿para qué se transforma? Para espiritismo, para que ellos hagan espiritismo. Y ellos pueden invocar a muertos y a ángeles, ¿verdad? Así es como aplican eso de la energía ni se crea ni se destruye. Ahora, la verdad de eso es que
aunque ellos digan que la energía no se crea ni se destruye, va a haber una desatomización por fuego de la energía maligna y mentirosa. Es lo que nos dice la palabra de poder. Ya no va a haber trasvase de unas formas a otras, sino que esa energía maligna va a ser totalmente aniquilada, destruida. Maligna y mentirosa. Bueno, y luego otra cosa, por ejemplo, que decía, es que esto es cabalístico, luego habla de las casas zodiacales y todo eso, el horóscopo, lo que es el horóscopo, lo que hacen las hechiceras de los programas de televisión, a deshoras de la noche. Entonces la luna dice que no tiene su propio brillo, y esto lo repiten, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Según ellos, la luna no tiene su propio brillo. Ahora, yo he estado investigando que la cercanía del Sol a la luna son 356,565 kilómetros estelares y la cercanía del Sol a la Tierra son 150 millones de kilómetros. Entonces, yo me hago preguntas, me gusta indagar y me gusta encontrar respuestas y formular preguntas que a lo mejor no se plantea nadie. Soy así de friki. Y entonces digo, si el Sol llega mucho antes a la Luna, ¿por qué brilla en la noche a ojos vista? En otras palabras, si veo el reflejo, lo que la Luna refleja, lo veo que es el Sol, pero no veo al Sol, no veo la luz. Veo el reflejo, pero no veo el foco, cuando el foco, esa luz de donde viene el reflejo de la luna, que es el Sol, es 400 veces más grande. Es mi pregunta, ¿no? Es mi pregunta. Entonces, es rotación, ¿verdad? No es que la Tierra gire alrededor del Sol, sino que la luna y el Sol van rotando alrededor de la Tierra, por eso tenemos los días de la semana y la alternancia de día y la noche. Eso es rotación, no es eclipse. Si la Luna declarara el brillo del Sol, estaríamos hablando de un eclipse. Vamos, a mi entender. Perdónenme la locura nuevamente, ¿verdad? Y sobra decir que la Tierra no se mueve, esto es empírico y manifiesto, esto sí es científico. Eso es para quien tenga ojos para ver, de nuevo. En el verso 19 dice, cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. Entonces, los que se están ayuntando con la bestia, ¿cómo se ayuntan con la bestia? Con la cifra de su nombre, con su imagen que es el dólar, ¿verdad? Con todo el ámbito de la bestia, con sus estados, con sus naciones, con su bestialidad, con su multitud de hombres. Los que se ayuntan con la bestia, entonces, ¿qué les pasa? Verso 19, cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser puesto a muerte. Verso 20, cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente Yahweh, tiene que ser completamente destruido. Repetimos porque aquí nos vamos a parar. Dice, cualquiera que el 20 dice, cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente Yahweh, tiene que ser completamente destruido. Entonces, se sabía que iba a haber gente que iba a adorar a dioses o un dios que no es el bendito sea. Entonces nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 que iba a aparecer, ¿qué cosa? El inicuo globalizado, el antimashia, conocido como anticristo por el cristianismo. Es un hombre inicuo globalizado, es el antropos anomos. Ahora, este hombre del que habla, ¿Puedo decir algo? dice, cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto solamente Yahweh, tiene que ser completamente destruido. Dime. Sí.
Que es curioso que siempre hay gente que tiene como, dicen, el Dios del Antiguo Testamento era sanguinario, ¿no? Que era muy sanguinario, que mataba. Y claro, entonces, y tú lees aquí, el que traiga ofrendas al inicio será condenado a muerte, ¿no? Tú dices, uy, qué fuerte, pero muy sanguinario. Pero luego tú ves la historia de Israel, que se desbandaron tras ídolos y les mandaba profetas, les mandaba profetas, y les mandaba profetas, y venga años y años, y vuélvanse de los ídolos, o sea, que tenía hasta Geser. Claro, No es que claro. cayeron fulminados todos. Exactamente, claro. Eso no funciona con un rayo, claro. Años y años Esperando. profetas para que se volvieran. Venga, dale profecía. Claro. Y no se volvían, ¿sabes? Claro. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice de Jezabel, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo, es un inicuo globalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre inicuo globalizado, porque Elohim sabía lo que estaba hablando, Elohim sabía dónde iba a desembocar la adoración que no iba a ser de él, porque sabía que iba a desembocar en un sistema totalmente demoníaco y perjudicial para la humanidad, por eso no quería, porque íbamos a obrar en nuestro propio perjuicio. Por eso él no quería, y por eso tenía que ser puesto a muerte quien adorara a otro Dios. Fíjese cómo es que ahora resulta que ya ese otro Dios que se ha levantado es un hombre inicuo globalizado, el Anthropos Anomos, que es un espíritu. Es un espíritu en el mundo. Eso es el antimashiach, el inicuo globalizado, el Anthropos Anomos. Es un espíritu. No es un hombre con corbata, ni siquiera con sudadera. Y nunca el antimashiach o anticristo es citado en Apocalipsis. Eso para que lo sepan. Donde es citado es en 1 de Juan 4.3 o en 2 de Tesalonicenses 2.3.4 que habla, y en 1 de Juan, vamos a leerlo, que está en 1 de Juan 4.3, que ahí es donde podemos ver lo que de verdad es el anticristo, el antimashiach. 1 de Juan, esto para que no se crean cuentos de camino y estemos bien situados, para ser como el monte de Sión que no se mueve del lugar, pero no sionistas, ¿verdad? Pese a la paradoja. 1 de Juan 4.3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Mashiach, que Yahshua, el Mashiach, es venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimashiach. Es un espíritu el antimashiach. No es ningún hombre, ni va a ser un dictador, ni es uno, ni es otro, porque es que es patético. Es que, vamos, es que es patético el asunto de nombrar con nombres y apellidos a un antimashiach, que si es Putin, que si iba a ser Obama. Mi abuelo decía, mi abuelito, que iba a ser Arafat, que lleva 40 años muerto. Dice, y este es el espíritu del antimashiach, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora, desde los tiempos de Yohanan, el escritor de Apocalipsis precisamente dice, ahora ya está en el mundo. Oiga, si Yohanan, que es el mismo que escribe el Apocalipsis, sabe que el antimashiach es un espíritu, no dijo nada, no se sigan inventando las cosas o no se sigan creyendo lo que dicen de que el antimashiach es una persona. Ahora, el antimashiach es lo más cercano a que el antimashiach es una persona, es que le da cabeza a una institución, que eso ya es el cuerno pequeño de Daniel. Pero eso es en otra interpretación, en otro ángulo. Pero el antimashiach, el anticristo, es un espíritu. Y cuando dice 1 de Juan 4.3, que dice el que no confiesa que Yahshua, el Mashiach, es venido en carne, ¿qué significa esto? El que no confiese que Yahshua HaMashiach ha venido en carne es del antimashiach, es del espíritu antimashiach. Bueno, y si esto es tan importante, ¿qué quiere decir, Juan? ¿Qué quiere decir? Venir en carne quiere decir que aceptar, confesar que Yahshua ha venido en carne es ponerle un tope al relativismo.
Lo que estábamos hablando mi mujer y yo antes de empezar, que ahora resulta que los hombres no son ni buenos ni malos, ni hay obras buenas o malas, sino que todo es relativo. Bueno, pues a eso se le pone un tope. Y ese tope se dice, no, espérame tantito, como dicen en México. Es que ha venido Yahshua HaMashiach y nos ha declarado y nos ha hecho discernir lo bueno y lo malo. Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Así de claro. En el verso 21 dice... No abusarás de ninguna viuda ni de ningún huérfano. Dice, no puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, aquí estaba la solución desde siempre, al racismo y a la xenofobia. ¿Dónde está la solución? En la Torá. ¿Por qué? Porque empatiza con el hombre. Sabe que el hombre a veces va a ser oprimido y a veces va a ser a lo largo de la historia opresor. Por eso tiene que empatizar y ver que no puedes dañar ni oprimir, o más bien extranjero que va a viajar, ¿verdad? No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Ahora, versos del 22 al 24, más soluciones en la Torá. Veamos esta batería. Dice, no abusarás de ninguna viuda ni de ningún huérfano. Bueno, y eso Israel lo cumple perfectamente con los palestinos, ¿eh? Lo de no afligir al extranjero. Exactamente. Y sacándolos de su casa. Eso es la Torá que guardan. Esa es la Torá que guardan. Dice, no abusarás de ninguna viuda ni de ningún huérfano. Y dice... Porque si abusas de ellos en cualquier forma y ellos claman a mí, la viuda o el huérfano, yo ciertamente escucharé su clamor, mi furia arderá y yo te mataré con la espada. Entonces tus propias esposas serán viudas y tus propios hijos son los que quedarán huérfanos. Ahora, lo que no entendemos aquí es el bullying, cómo se daña al huérfano y a la viuda. Cómo se oprime al huérfano y a la viuda. Verán, se hace un bullying. Está hablando de bullying aquí, en la Torá, sí, en la Torá. De no hacerle bullying a la viuda y al huérfano. ¿Por qué se le hacía bullying a la viuda? Pues hasta el día de hoy. Porque, mira, viuda, si no me dejas saquear tu casa, o tomarte cuando quiera, o hacer lo que yo digo, daño tu reputación, porque yo soy un prelado, daño, a lo mejor, o lo que sea, o un puesto en eminencia, daño tu reputación, viudita, si no me sirves. Si no me tienes cuando vaya a tu casa un cajón de gambas, que en América son camarones, resulta que si no me sirves, si no te haces mi esclava, daño tu reputación. ¿Cómo? Que si se ha puesto porque se ha puesto, que si no se ha puesto porque el escote, que si no la falda, que si no que se ha pintado los ojos, que si no porque estaba mirando con cara de cordera a otro. Oiga, pero eso es dañar la reputación porque eres perverso, ¿verdad? Eso es bullying a la viuda. Y al huérfano se le hacía bullying como al huérfano poniéndolo de prácticamente hijo de su madre, ¿verdad? Por eso, un huérfano, tú eres un hijo por menos de nada, ¿verdad? Eso es hacer bullying. Elohim oponiéndose también al bullying. Más soluciones en la Torá. Entonces... El sustento que había que darle por medio de... O sea, que tenía que sustentarlo. Exactamente. Antes bien en la Torá se le manda sustentar económicamente, materialmente al huérfano y a la viuda. Exactamente. Verso 25, dice, si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor o prestamista que tanto abundan, y no le cobrarás interés. Aquí habla de usura, otra solución, a la usura. La usura no, porque la usura engloba no solamente, la usura no es tanto dar un préstamo y luego pedir réditos, no, la usura es cuando pides réditos a los pobres. El interés es para los ricos, según la Torá. Ahora, al día de hoy, yo aconsejo que
el interés para los ricos, digamos que es lo legal en la Torá, pero yo aconsejaría que no le pusieran gravamen a los ricos porque entonces no invierten dentro de los países y salen fuera. Y entonces los países se empobrecen más. Bueno, verso 28 dice, no maldecirás a Elohim y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No maldecirás a Elohim y el paralelo a un dirigente de tu pueblo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Elohim estaba manifestado en los líderes de entonces, de los tiempos de Moisés, de los tiempos mosaicos. Entonces no es lo mismo decir en esos tiempos que no critiques a los de tu pueblo, que a los dirigentes de tu pueblo, que ahora. ¿El 25 ya lo leíste? Porque lo de la usura, ¿no? No, si toma la ropa de tu prójimo como objeto de prenda. Pues no, ese se me ha pasado. Sí, eso, aquí está el 26, ahora lo leo. Entonces, claro, no es lo mismo el dirigente de tu pueblo de tiempos de Moisés, que eran levitas, a los tiempos de hoy, que el dirigente de tu pueblo mira por sus intereses de él y no los tuyos. Porque los levitas de los tiempos mosaicos miraban por los intereses del pueblo. Pero ahora los dirigentes del pueblo, dícese políticos, dícese predicadores, dícese pastores, dícese del clero, ahora solo miran por sus intereses personales, por la guita. Entonces, 29 y 30, esto para que la gente no tenga tanto temor, porque yo sé que hay gente tan borrega que es que si hablas mal del dirigente político, capaces son que te sacan esta Torá, de no criticarás al dirigente de tu pueblo. Bueno, verso 20, vamos al 26. Dice, si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol, porque es su única prenda de vestir, él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo, ¿verdad? Yo soy compasivo. En el verso 28 dice, no maldecirás a Elohim y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Ahí es lo que hemos leído, que me he saltado. Dice, no tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino, el primogénito de tus hijos, tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas, se quedará con su madre 7 días y en el 8º día tienes que dármelo a mí. Entonces, los primogénitos representan a lo animal. Los primogénitos en el sentido de la mentalidad calvinista, que decía que había elegidos y había gente que no era elegido. Gente que estaba predestinada para la gloria y gente que estábamos predestinados para ser marginales y comparsas, ¿verdad? Eso es la mentalidad calvinista de los primogénitos. Bueno, eso es lo animal. Eso es lo que quieren hacer las cosas de inmediato, ¿verdad? En Mateo 6.2, dice así, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa generación de primogénitos, no todos los primogénitos, por supuesto, los que tienen mentalidad calvinista, los que se sienten elegidos en detrimento de, por abusar de, aprovechándose de la debilidad de tal o cual persona, ¿verdad? Lo animal, lo que quieren las cosas de inmediato, ¿verdad? Todos esos que creen que son la última palabra de Elohim, cuando no lo son, cuando resulta que esos son los que ya tienen su recompensa. A mí me mataría esa declaración, dicho sea de paso. A mí me mataría que me dijeran, ya tienes tu recompensa. Ya tienes 1 millón de suscriptores, ya tienes tu recompensa. Me mataría. Por eso prefiero tener los que tengo. A mucha honra y bendito sea Elohim por ello. Entonces, resulta que
los bueyes y las ovejas que representan al pueblo verdadero. Esto ya nos extenderemos más cuando hablemos de los segundones y cuando hablemos de la generación que nos precede. Pero dice, bueyes y ovejas, tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y ovejas. Se quedarán las ovejas y los bueyes con su madre 7 días y en el 8º día tienes que dármelo a mí, ovejas y bueyes. Las ovejas y los bueyes esperan al 8º día, que es la eternidad. Los primogénitos con mentalidad capitalista calvinista, que el Calvino fue el precursor del capitalismo, por eso, porque atisbó una élite y la defendió, entonces esperamos al 8º día. Los primogénitos, los de la mentalidad calvinista, nosotros esperamos la mentalidad, nosotros esperamos al 8º día la eternidad. Y ellos con la mentalidad calvinista lo quieren de inmediato, ¿verdad? Lo quieren las cosas de inmediato. Y ya tienen su recompensa, como dice Mateo 6:2. Entonces en el verso 30 dice, eso ya lo hemos leído, verso 30 y 31 dice, tienes que ser un pueblo especialmente apartado, por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo, más bien échala a los perros. Ahora, ya para acabar, pueden ustedes leer que lo de no comer de la carne desgarrada por animales salvajes. ¿Y quién fue desgarrada por animales salvajes en el campo y comida por los perros? Fue Jezabel. No comas de Jezabel, es lo que te está diciendo. En 2 de Reyes 9:10 y también el verso 33 narra cómo Jehú le dice, echadla abajo a Jezabel, ¿verdad? Y ahí se la comen los perros, ¿verdad? Y se la comen los perros y salpica a los caballos. En los versos 2 de Reyes 9:10 y verso 33. Pueden ustedes verlo. Y ya, por último, en Apocalipsis 14:20 es cuando se narra que Jezabel tiene que ser destruida y devorada sus carnes. Apocalipsis 14:20 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, no, esto es el 14:20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, salpicó a los caballos igual, por 1600 estadios. Aquí nos está hablando de la gran ramera, de esa Jezabel fornicaria, ¿verdad? Que fornica y que se siente primogénita, se siente que dice, yo no soy viuda, ya tengo mi paga, ¿verdad? Bueno, entonces, pues hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, disfruten de este bendito Shabbat. Nosotros tenemos aquí un vinito que le haces así, es muy ilustrativo este tempranillo, este vinito, porque le haces así a Caperucita y dices, Pastor, Roé, tengo una pregunta. Y dice el pastor, ¿qué? Y es un lobo. Bueno, hasta aquí. Nosotros tenemos ahora unos boqueroncitos con papas al horno y este vinito, a disfrutar todos en la presencia de Elohim en este